total en el Congreso Nacional y ahí no iban a haber mayores discusiones. Y eso se esperaba, por eso siempre planteé que lo único que tienen que hacer es aprobar la reforma constitucional, porque eso es lo que provoca mayor nivel de distracción. Un ministerio público independiente con la misma forma de designar al Procurador General de la República lo va a designar el Presidente de la República, y que lo único que varía ahí son los requisitos para que una persona sea procurador, y tiene su limitante que pudo perfectamente haber estado contenido en la propia ley. Pero estamos convirtiendo la reforma constitucional también en leyes ordinarias y leyes orgánicas, no en una reforma política que rige el Estado. Aquí, cuando terminemos dentro de pocos años, vamos a tener una reforma constitucional con más de 10.000 artículos, porque todo lo queremos constitucionalizar, porque cada presidente en este país quiere su propia reforma. En lo que tiene que ver con el Ministerio Público Independiente, el Ministerio Público sigue siendo independiente, porque el único que puede designarlo es el presidente de la República. Y eso está claro, ahí yo no me... Con lo que tiene que ver el tema del famoso blindaje de la Constitución, yo siempre he dicho que alguien me demuestre a mí que un gobierno después del año 1974 a la fecha se ha podido reelegir más allá de 8 años de gobierno, independientemente de los verigüetos, los parapetos y las musarañas que hayan querido hacer algunos. El último que lo intentó fue Joaquín Balaguer, y se provocó una crisis en el año 1994, y todo el mundo sabe lo que ocurrió y lo que pasó. Vamos a blindar, perfecto que se blinde, pero aquí no hay forma de que ningún presidente pueda permanecer más de 8 años en el gobierno. Y la Constitución de la República, para recordarle a los amigos y al país sobre todo, que prohíbe la reelección presidencial. Y que es un tema de quién quiere respetar o no quiere respetar la Constitución de la República. El presidente de la República actualmente no podía reelegirse, y él obviamente tenía la libertad de modificar la Constitución y que lo intentara, como lo intentó Leonel en el 2012, o como trató de intentarlo Danilo Medina en el 2020, o como intentó Hipólito Mejía reelegirse con una modificación constitucional en el año 2004, 2003, que lo intentara porque iba a salir por la puerta de atrás. Yo creo que el presidente, con esto, lo que tiene un sentido de la historia que no tuvieron otro gobernante, y eso es lo único que lo que hizo fue cumplir las leyes y cumplir con la Constitución por la cual él juró. Eso fue lo único que él hizo, y creo que eso lo hacen los buenos ciudadanos. Por tanto, a mí eso no me sorprende, pero necesitábamos la reforma de Luis Abinader con un mecanismo también de comestizar un poco el gobierno en función de una imagen pública. Saludo la iniciativa del presidente de la República en el día de hoy de escuchar a los sectores. Creo que en el marco de una reforma es lo que está pidiendo la oposición política. Lo que el presidente está planteando ahora debió de haberse hecho mucho antes de que esa pieza fuera enviada al Congreso Nacional. Pues nosotros tenemos aquí una conjunción de reformas, no solamente la reforma constitucional que acaba de ser aprobada, sino también tenemos la reforma fiscal y tenemos una reforma laboral, y todo esto se convergen en puntos de lucha de intereses entre sector sindical, sector patronal y los sectores sociales. El presidente ha dicho que se van a escuchar todos los sectores sociales, y que he escuchado a muchos voceros del gobierno establecer que no necesitan de la oposición, por tanto, que aprueben su reforma. Lo único que tiene que hacer la oposición es colocarse al lado de la sociedad dominicana, colocarse al lado del pueblo dominicano y asumir las reivindicaciones políticas y sociales que demanda de este pueblo. Que aprueben la reforma tal y como la enviaron al Congreso Nacional, porque yo dudo de que haya algún tipo de variación, y si hay algún tipo de variación no va a ser significativa. Aquí lo que tiene que hacer el gobierno es, si quiere por lo menos manejarse con menos nivel de presión social, que le diga a este país cuánto nosotros vamos a aumentar las recaudaciones por la evasión y la elusión fiscal. Eso es lo que tiene que decirle este país. Porque aquí lo que ha hecho el gobierno con esta reforma, y lo han hecho otros gobiernos, es cargar más a los que pagan impuestos. Eso es como que usted tiene una familia y usted tiene un núcleo de 4 muchachos, y hay 3 que se portan bien y hay uno que se porta mal, y usted toda la atención gira alrededor a quien se porta mal y satisface a quien se porta mal, y los que se portan bien, entonces usted vive ignorándole y dándole pau pau. Aquí lo que nosotros tenemos que enfrentar es la evasión fiscal, y aquí no hay un solo producto que salga de una industria, de una empresa, que no pague impuestos.
Yo ayer expliqué bastante bien el tema de los canales de comercialización. Cuando un mayorista le vende a un minorista, le cobra impuestos por ese bien. Y el minorista paga directamente el impuesto, que se lo transfiere directamente al consumidor. Y creo también que hay una falacia alrededor de ese tema de que el pobre no paga impuestos. Todo impuesto, todo impuesto de bienes y servicios lo paga el consumidor final. Que cuando usted analiza la escala social de la República Dominicana, los pobres aquí representan el 22-23%, sí, pero ese 22-23% paga impuestos. Que la clase media representa un 60%, sí, pero ese 60% paga impuestos. Que los ricos representan el otro 20%, sí, pero esos ricos pagan impuestos, porque todo el consumidor final paga sus impuestos de transferencia. Porque aquí lo que hacen las grandes empresas es la retención. Ahora, que yo tengo una empresa y que yo utilice mecanismos de elusión o mecanismos de fraude para yo no pagar los impuestos que le retengo a quien lo paga abajo, entonces ahí están las leyes. Ahí están las leyes. Y se supone impuesto interno y está el gobierno para que pueda resolver eso. Yo creo que el debate, sobre todo el sector empresarial y de todos los sectores sociales, tiene que girar alrededor de ese tema. Pero aquí lo que tiene que hacer la oposición es dejar que este gobierno, ahí no hay diálogo que valga. Presidente, que escuche los sectores sociales, que se ponga de acuerdo en ese diálogo tripartito, como él bien señala, con el sector empresarial, los sectores sociales, que ignoren los partidos políticos, porque al fin y al cabo este gobierno no necesita de los partidos políticos, ni en el Congreso, ni en términos de sociedad, porque este gobierno en estos momentos tiene todo el poder en sus manos para tomar las decisiones que tenga que tomar. Y el pueblo lo eligió, y fue el pueblo quien tomó esa decisión hace aproximadamente 4 o 5 meses. Por tanto, creo que es el momento del PRM de gobernar y gobernar bien. Eso es lo único que yo en términos personales le pido. Gobiernen bien. Y eviten entonces colocar a los pobres, más pobres, a la clase media en niveles de pobreza, y eviten también de que quienes generen riqueza en el día de hoy, que son los que sostienen una economía como la economía de la República Dominicana, que nos ufanamos nosotros de decir en los foros internacionales que somos el país de mayor crecimiento económico en América Latina y la 7ª economía del mundo, son ellos los que producen esa riqueza. Ese sector empresarial es el que produce esa riqueza y el que genera esos empleos que hace crecer esta economía. Entonces, si ustedes lo que quieren es golpear esos sectores, golpéenlo, que no hay problema. Que no hay problema, porque vamos a seguir creciendo en economía, con una nómina mucho más cargada que la que tenemos, que pasamos de 105,000 millones de pesos en el año 2019 y subimos la nómina ahora en más de 105,000 millones de pesos del 2019 a la fecha. Hagan su reforma, apliquen su reforma como hicieron con la reforma constitucional, pasen la reforma laboral, pero vamos a gobernar. Llévatelo, Cundo.